La noche que Laura me dijo que estaba embarazada, el mundo se detuvo por un segundo. Todo quedó en pausa, como si el aire mismo hubiese decidido no entrar a mis pulmones. Me quedé en blanco, con una sonrisa mecánica congelada en el rostro, mientras en mi cabeza sonaba un solo pensamiento: es imposible. 2 años atrás, sin grandes anuncios ni escenas dramáticas, tomé una decisión que cambió mi vida. No fue algo impulsivo. Me había hecho una vasectomía. Fue una elección personal, nacida de una mezcla de convicción, tranquilidad y madurez. Yo no quería hijos. No en ese momento. Quizás nunca. Y lo hice sin compartirlo con nadie. Ni siquiera con Laura. No porque quisiera ocultárselo, sino porque en aquel entonces creí que no era necesario decirlo. Nos cuidábamos, ambos teníamos claro que no queríamos ser padres todavía, y simplemente no le di más vueltas. Con el tiempo, la rutina nos envolvió como lo hace con todas las parejas. Trabajos, horarios, cansancio, silencios compartidos. Había amor, al menos en mi parte. Pero había notado cambios sutiles en ella. Ausencias disfrazadas de compromisos, mensajes que se borraban demasiado rápido. Esa sensación constante de que estaba en una película en la que yo ya no era el protagonista, sino un extra decorativo. Y entonces, sin preámbulos, soltó la bomba: estaba embarazada. La forma en la que me lo dijo fue tan teatral, tan ensayada, que me sorprendió no ver luces apuntándole desde el techo. Tenía la voz entrecortada, la emoción en los ojos, las manos temblorosas de quien aparentemente estaba compartiendo el secreto más hermoso del mundo. Pero todo en mí se congeló. Lo que para cualquier otro hombre habría sido una alegría inesperada, para mí fue una señal de alerta. Un código rojo. Una llamada directa a la parte de mi cerebro que nunca había fallado en detectar una mentira. Yo sabía que no era mío. No había duda, no había espacio para pensar en errores médicos o milagros biológicos. La vasectomía fue clara. Confirmada. Irreversible. Firmada por un doctor que me aseguró con una voz tan monótona como firme que no había vuelta atrás. Pero aún así, no dije nada. No me moví, no fruncí el ceño, no solté preguntas. Lo que hice fue simplemente lo contrario: sonreí. La abracé como si lo creyera, como si en ese abrazo la estuviera envolviendo con ilusión, no con desprecio. Le sostuve la mirada como si compartiera su alegría. Porque entendí algo en ese instante: ya no tenía una esposa. Tenía una actriz de bajo presupuesto representando un papel muy caro. Y lo peor de todo era que ella no sabía que el telón ya estaba bajando. Ese momento fue el verdadero punto de quiebre. La traición ya estaba consumada, aunque ella no lo supiera. Y yo, lejos de reaccionar con furia o tristeza, me sentí vacío. Como si una parte de mí se hubiera desconectado por completo. Ni siquiera dolor sentí. Fue algo más profundo, una resignación lúcida, como cuando uno acepta que lo han robado, pero decide no correr tras el ladrón, sino seguirlo con calma, esperando el momento exacto para recuperar lo perdido, y algo más. A partir de esa noche, me convertí en otro hombre. No uno vengativo, no uno violento. Uno estratégico. Silencioso. Preciso. Aprendí que a veces no hay que responder al golpe, sino dejar que el otro se canse de golpear al aire. Porque cuando alguien juega con fuego, lo último que espera es que la casa arda cuando ellos están adentro. Esa noche, mientras ella dormía abrazando su mentira, yo estaba despierto. Despierto y en paz. Porque sabía que esta historia no terminaría con un "vivieron felices para siempre". Iba a terminar como terminan los grandes engaños, con un aplauso, pero para el que nunca se lo esperaron. Después de esa noche, me metí por completo en el papel. No uno dramático, ni uno de víctima. El mío era el rol del esposo emocionado, entregado, completamente rendido ante la supuesta noticia. Y lo hice bien. Mejor de lo que esperaba. Comencé a llenar la casa con señales de entusiasmo, libros sobre paternidad, aplicaciones para seguir el desarrollo del bebé, búsquedas en internet sobre colores neutros, cunas ecológicas y nombres de moda. Hablaba de maternidad como si llevara años soñando con esto, como si cada célula de mi cuerpo estuviera vibrando de alegría. Laura lo absorbió todo con una sonrisa que oscilaba entre la seguridad y la duda.
yo sabía que en algún rincón de su mente había un hilo de tensión, una cuerda floja que la obligaba a mantener el equilibrio sin mirar hacia abajo. Y por eso no podía darme el lujo de que sospechara lo que realmente estaba ocurriendo. Así que no me permití ni un solo desliz. Le preguntaba cómo se sentía, si había comido bien, si necesitaba que le comprara algo en especial. Le ofrecía masajes, le hablaba del futuro, de cómo íbamos a criar al bebé. Era tan convincente que por momentos me sorprendía a mí mismo creyéndolo todo, como si actuando se pudieran borrar los hechos. Pero la realidad seguía allí, punzante, brutal, yo era estéril. Mientras ella creía que tenía el control del guión, yo trabajaba en silencio tras bambalinas. Revisaba todo. Mensajes que antes no me interesaban, correos con nombres archivados, conversaciones eliminadas y recuperadas. Movimientos bancarios con consumos en horarios extraños, recorridos por GPS, fotos que pensó que había borrado. Y poco a poco, el rompecabezas empezó a tomar forma. No fue una imagen clara desde el principio. Era como mirar una pintura borrosa con el rabillo del ojo. Pero al cabo de unos días, el nombre apareció varias veces, Diego. Un viejo conocido de ella, alguien que siempre había estado en segundo plano, con la excusa perfecta. La típica figura que uno no mira dos veces porque su presencia parece inofensiva. Lo recuerdo perfectamente, el primer mensaje que no pudo borrar del todo. Corto, sin mucha información, pero con una familiaridad que desentonaba con la versión que ella me había vendido de esa supuesta amistad inocente. A partir de ahí, bastó con tirar del hilo. Y lo que descubrí me revolvió el estómago. Citas encubiertas, pagos cruzados, coincidencias de horarios, hasta un recibo de hotel marcado bajo su nombre falso. Todo encajaba. Diego. Ahí estaba. El tercer personaje de esta obra mediocre. No reaccioné con rabia. Tampoco con tristeza. Lo que sentí fue algo más frío, enfoque. La claridad del objetivo. Ya no era una cuestión de qué hacer, sino de cómo y cuándo. La oportunidad perfecta no tardó en presentarse. Un fin de semana, mientras hablábamos del supuesto futuro que ella tanto fingía desear, sugerí hacer una fiesta de revelación de género. Le dije que era algo que nos merecíamos, que queríamos compartir con nuestros seres queridos. Y ella, atrapada en su mentira, aceptó sin titubear. Ahí empezó mi montaje. Pedí presupuesto para un jardín grande, contraté decoración, comida, música, luces. Invité a mis compañeros del trabajo, a mis primos, a sus amigas más cercanas. Hice invitaciones digitales con fotos de nosotros dos abrazando su vientre a un plano. Todo parecía una celebración del amor. Pero yo no celebraba. Yo preparaba una escena. Y por supuesto, entre los invitados, discretamente, estaba él. Diego. El supuesto amigo. El que no tenía idea de que ella estaba embarazada. El que seguramente pensaba que jugaban en secreto y que nadie más lo sabía. No lo invité como enemigo. Lo invité como cómplice sin saberlo. Como parte del espectáculo. Porque, al igual que ella, también se merecía su lugar en el escenario. Laura nunca sospechó. Se veía eufórica, encantada con los preparativos. Se tomaba fotos con la decoración en construcción, se emocionaba con las canciones, revisaba detalles mínimos del menú. Quería que todo saliera perfecto. Quería que todos vieran lo buena madre que sería. Lo feliz que estaba. Pero lo que ella no sabía era que en esa fiesta, la única verdad que iba a nacer, era la suya. Desnuda. Frente a todos. Nunca me gustó la venganza ruidosa. Siempre preferí los silencios incómodos. Las miradas que se cruzan y entienden todo sin necesidad de decir una palabra. Porque ese tipo de verdades no se olvidan. No se tapan. No se disculpan. Y eso era exactamente lo que estaba preparando. Un escenario en el que no iba a gritar. Solo iba a mostrar. Y cuando uno solo muestra lo que otros ocultan, el resto se derrumba solo. La fiesta ya tenía fecha. El pastel ya estaba encargado. Los nombres en la lista ya estaban confirmados. El telón estaba a punto de levantarse. Y en el centro del escenario iban a quedar ellos dos.
Sin libreto. Sin escapatoria. La obra estaba por comenzar. El día de la fiesta amaneció con un cielo tan limpio que parecía pintado a propósito. Nada fuera de lugar. Era como si el universo mismo conspirara para que todo saliera perfecto. Pero la perfección, en este caso, tenía otro significado. Desde temprano llegaron los proveedores, carpas, globos, guirnaldas rosas y azules. El jardín se transformó en una postal de familia feliz. Música suave de fondo, mesas decoradas con dulces temáticos, servilletas con frases cursis sobre maternidad. Todo cuidadosamente planeado para que nadie sospechara que aquello no era una celebración, sino una emboscada emocional. Laura estaba radiante. Caminaba entre los invitados como si fuera la estrella de una película. Abrazaba, reía, posaba para fotos, acariciaba su vientre apenas abultado con una delicadeza teatral. Para todos los presentes, ella era la imagen perfecta de una mujer plena, bendecida por la maternidad. A su alrededor, todos sonreían. Amigas que habían seguido su historia de amor desde el inicio. Tías que hablaban emocionadas del nombre que elegiríamos. Compañeros de trabajo que habían venido con regalos. Nadie dudaba de nada. Nadie imaginaba lo que estaba por suceder. Y yo también sonreía. Caminaba entre los grupos con copa en mano, saludando a todos, agradeciendo por haber venido. Nadie sospechaba nada. Mis gestos eran firmes, mis palabras amables. Pero detrás de los ojos había otra cosa. No emoción. No ansiedad. Había una calma fría, casi quirúrgica. Porque sabía que cada segundo que pasaba nos acercaba al desenlace. Diego llegó tarde. Pero llegó. Vestido informal, con la típica seguridad del que cree que controla algo sin saber que está a punto de perderlo todo. Se notaba incómodo, aunque no por culpa mía. Se movía con prudencia, saludando desde lejos, manteniendo un perfil bajo. Nadie sabía que él era el invitado clave de esa noche. Cuando lo vi entrar, supe que era el momento. A esa altura, todos ya habían comido, bebido y brindado. Los niños jugaban con globos, los adultos esperaban el momento cumbre, la revelación del género del bebé. El pastel, decorado con una gran interrogación de fondant, estaba en una mesa iluminada por luces cálidas. Había cámaras listas para captar la reacción, celulares preparados para grabar. Subí al pequeño escenario improvisado, ese que Laura había querido para agradecer a los invitados. Ella me miró desde abajo con ojos brillantes, orgullosa, segura de que iba a decir algo dulce, algo digno de una película romántica. Pero no. Respiré profundo. Miré al público. Y comencé. Hablé despacio, con tono firme. Recordé lo importante que era la vida, lo especial que era ese momento para nosotros. Agradecí a todos por acompañarnos. Hablé del futuro, de la familia, de los caminos que uno no espera pero que de repente aparecen. Todo sonaba perfectamente normal. Hasta que no lo fue. Porque en ese instante, con todos los ojos fijos en mí, cambié el tono. Y sin levantar la voz, sin necesidad de espectáculo, dije exactamente lo que sabía que destrozaría la farsa. Le cedí el honor del corte del pastel al verdadero protagonista. Al que no sabía que estaba a punto de quedar al descubierto. El silencio fue instantáneo. Un vacío absoluto, como si el aire se hubiera drenado del lugar. Las risas murieron. Las manos que iban aplaudiendo se quedaron a medio camino. Solo quedó un zumbido lejano, ese que uno siente cuando algo está a punto de estallar. Todos giraron sus rostros casi al unísono. Como si una fuerza invisible los dirigiera. Y todos miraron a Diego. Él, en ese segundo eterno, se quedó congelado. Había estado bebiendo algo, pero se atragantó. Tosió torpemente, intentando recomponerse, pero ya era tarde. El foco estaba sobre él. No había sombra donde esconderse. Laura, en el centro de todo, quedó petrificada. El gesto en su rostro fue indescriptible. Pasó del desconcierto a la incredulidad, de la incredulidad al terror, y del terror al derrumbe. Porque supo, en ese instante, que todo se le había escapado de las manos. Algunos invitados intercambiaron miradas. Otros, más agudos, empezaron a atar cabos.
La tensión era tan densa que nadie se atrevía a romperla. Nadie decía nada. Solo miraban. Observaban la escena como si se tratara de una obra de teatro de la que no sabían si reír o llorar. Laura intentó moverse, pero el cuerpo no le respondía. El rostro perdió el color. Por un momento pareció que iba a desmayarse. Pero no lo hizo. Se mantuvo de pie, aunque completamente destruida. Diego, por su parte, retrocedió un par de pasos. Quiso abrir la boca, pero no encontró palabras. Y yo, en medio de todo, permanecí tranquilo. Con la misma postura que había sostenido toda la noche. No hacía falta gritar. No hacía falta explicar. La verdad estaba ahí, desnuda, incómoda, imposible de ignorar. Unos pocos comenzaron a alejarse lentamente. Otros se quedaron paralizados, como si estuvieran presenciando un accidente en cámara lenta. Nadie sabía si aplaudir o correr. El pastel, intacto, seguía en la mesa, esperando el corte que nunca llegó. En medio del caos silencioso, vi cómo algunas amigas de Laura bajaban la mirada y se alejaban discretamente. Su madre, que había llegado entusiasmada, se retiró con un gesto que mezclaba vergüenza y decepción. El plan había funcionado. No porque hubiera gritos o confrontaciones, sino porque la verdad, cuando se muestra con elegancia y en público, tiene más fuerza que 1000 argumentos. Laura quedó sola. Atrapada en su propia mentira, bajo la luz de todos los reflectores que había querido encender para sí misma. Y Diego, bueno, Diego entendió demasiado tarde que había asistido a su propia exposición. Nadie necesitó confirmaciones. Nadie pidió explicaciones. La realidad estaba servida, como el pastel que nunca se cortó. Y así, sin un solo golpe, sin un solo insulto, la historia que ella había intentado escribir terminó siendo firmada, por mí. La tensión no se disipó inmediatamente después de la revelación. Al contrario, se espesó como una neblina densa que lo envolvía todo. Nadie supo qué hacer, qué decir, hacia dónde mirar. Era ese tipo de momento en el que el tiempo parece estirarse hasta lo insoportable, como si cada segundo doliera más que el anterior. Laura intentó recuperarse. La forma en la que lo hizo fue casi desesperada, como quien trata de tapar una fuga de agua con las manos. Soltó una carcajada forzada, torpe, vacía. Intentó tomarlo como si fuese una broma pesada, un malentendido, una gracia fuera de lugar. Pero no encontró eco. Nadie se rió. Nadie la acompañó. Ni una sonrisa de cortesía. Solo silencio. Un silencio cruel y aplastante. Su mirada buscó apoyo entre los presentes, como una náufraga mirando a todos lados en busca de una tabla. Su madre bajó la vista, incapaz de sostenerle los ojos. Una de sus hermanas, que había estado todo el evento pegada a ella, retrocedió lentamente, como queriendo evitar quedar asociada a lo que acababa de suceder. Las amigas que la rodeaban se miraban entre sí con incomodidad. Ninguna se atrevió a defenderla. Nadie dio un paso al frente para intentar salvarla. Y entonces, Diego. Él fue el primero en moverse. Con el rostro completamente pálido, los ojos desorbitados y las manos temblorosas, se giró sobre sus talones y se fue. Sin cruzar miradas. Sin abrir la boca. Sin intentar una explicación. Como quien entiende, en un solo instante, que su mundo acaba de derrumbarse, y que quedarse un segundo más solo empeoraría todo. El gesto de él fue como la señal que el resto necesitaba. Uno a uno, los invitados empezaron a recoger sus cosas. Algunos lo hicieron rápido, otros con lentitud, como si todavía intentaran procesar lo ocurrido. Pero todos se iban. Nadie se acercó a Laura. Nadie dijo nada. Como si al abandonar el lugar, pudieran sacudirse también la incomodidad que les había estallado en la cara. Lo más triste no fue verla llorar. Lo más triste fue verla buscar un rostro familiar entre la multitud que se dispersaba, y no encontrar ninguno que la sostuviera. Su sonrisa forzada se había ido, su seguridad se había disuelto como humo. Lo único que quedaba en su rostro era una mezcla extraña de pánico y desconcierto. Como si recién estuviera entendiendo la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Y ahí estaba yo, todavía de pie, sin moverme. Mirando la escena con la misma serenidad que había mantenido desde el principio.
No hubo gritos. No hubo insultos. No hubo venganza rabiosa. Solo una ejecución quirúrgica. ¿Precisa? Silenciosa. Laura me miró, con los ojos inundados de lágrimas, con el rostro descompuesto, con la respiración entrecortada. Quiso hablar. Se notaba que quería justificar, explicar, implorar. Los labios se le movieron apenas, intentando construir una versión que probablemente ni ella creía. Y quizás si la escena hubiera ocurrido un año antes, cuando todavía había algo de fe en mi interior, tal vez habría escuchado. Tal vez habría dudado. Tal vez habría querido entender. Pero no. Yo ya no estaba para explicaciones. Ni para excusas improvisadas. Ni para cuentos mal escritos sobre casualidades imposibles. Y mucho menos para lástima. Porque lo que había hecho no era solo una traición. Era una farsa sostenida con descaro. Y el embarazo falso, o al menos estratégicamente manipulado, había sido la guinda de un pastel podrido. Ni siquiera necesitaba abrir la boca. La verdad ya había hecho el trabajo por mí. La decoración seguía en pie. Las luces todavía parpadeaban. La música, que alguien había olvidado pausar, seguía sonando en bucle, ajena al desastre. Era como ver una fiesta fantasmal. Un escenario vacío después del acto final. Solo quedaban los restos, el silencio, y ella, en el centro de todo, sola. No hubo venganza cruel. No la necesitaba. Su castigo fue más elegante, quedarse sin coartadas. Sin cómplices. Sin aplausos. Porque cuando la verdad se revela sin rabia, sin necesidad de violencia, lo único que queda es el eco de la mentira derrumbándose por su propio peso. Al final, su peor castigo no fue que la descubrieran. Fue que, una vez expuesta, nadie se quedara a defenderla. Y ahí, frente al pastel intacto, a las luces que ya no tenían a quien iluminar, Laura entendió lo que yo ya sabía desde hacía tiempo. El amor que se traiciona no muere con gritos, muere con indiferencia. Y en silencio. Después de la fiesta, la vida no volvió a ser la misma. No para ella. Para mí, en cambio, fue como si se desactivara una alarma que llevaba años sonando de fondo. Silenciosa, persistente, agotadora. El alivio no vino con gritos ni confrontaciones, sino con el simple acto de dejar que las piezas cayeran donde debían caer. Laura desapareció durante los días siguientes. No físicamente, todavía vivía en la casa, en otra habitación, como una presencia invisible, pero sí en lo emocional, en lo social, en todo lo demás. Sus redes quedaron mudas. Sus amigas, esas que antes inundaban los comentarios de sus fotos, desaparecieron. Nadie quería asociarse a un desastre tan público. Lo que había sido una construcción falsa de pareja ideal se había desmoronado en cuestión de minutos, y no había cómo volver a levantarla. Yo, en cambio, di el último paso que cerraba el círculo. Publicar los resultados médicos de mi vasectomía fue sencillo. Los tenía desde hacía años, y nunca pensé que fueran a convertirse en la evidencia más poderosa de toda esta historia. Pero ahí estaban, con mi nombre, con la fecha exacta, con el sello del médico que me había operado. Ninguna interpretación. Ningún podría ser. Era definitivo. No hubo necesidad de agregar explicaciones ni comentarios. Solo los resultados, crudos, fríos, innegables. La prueba final. La estocada que no necesitaba fuerza, solo verdad. Con eso, todo lo demás se vino abajo como una avalancha. La familia de Laura, que durante años había sostenido esa imagen perfecta de matrimonio feliz, guardó silencio. Algunos me escribieron en privado, intentando disimular la vergüenza tras palabras vacías de consuelo. Otros simplemente se alejaron sin decir nada. Fue casi poético ver cómo el castillo que ella había construido se desplomaba sin que yo tuviera que empujar una sola pared. Las amigas más cercanas, que antes me miraban con cierta condescendencia, optaron por el olvido. Como si nunca hubieran compartido cenas en casa, viajes o cafés de domingo. El abandono fue sutil, pero contundente. Ya no la defendían. Ya no comentaban. No había excusas que funcionaran cuando la verdad era tan obvia. Y luego vino el intento desesperado de aferrarse a lo poco que quedaba.
Laura quiso pelear por la casa, por el auto, por objetos que jamás había pagado ni valorado. Su estrategia fue la más predecible, la víctima. Trató de invertir la historia, de presentarse como la mujer traicionada, la que había sufrido en silencio, la que solo buscaba amor. Pero ya no tenía quien la escuchara. Los abogados no tardaron en entender qué tipo de caso era. Nadie quiso arrastrar el proceso. No había argumentos sólidos, no había testigos de su lado, no había forma de limpiar su imagen. Ella lo había arruinado todo con su propio guión mal escrito. Así que el divorcio fue rápido, casi quirúrgico. Me quedé con la casa. Porque estaba a mi nombre. Porque yo la había pagado. Porque era mía desde antes de que ella llegara. Me quedé con el auto. Porque lo había comprado con mi esfuerzo, no con promesas vacías. Pero lo más importante fue lo que recuperé sin que figurara en ningún papel legal, mi tranquilidad. Dormí bien por primera vez en mucho tiempo. No por sentirme victorioso, sino por haber recuperado el control de mi vida. La gente suele decir que la verdad siempre sale a la luz. Pero eso no es del todo cierto. A veces hay que ayudarla a salir. No gritando. No peleando. Solo esperando el momento exacto y soltándola como quien deja caer una piedra en medio de un lago. Las ondas se encargan del resto. Laura se fue de la casa semanas después. No hubo escena. No hubo lágrimas finales. Solo una maleta, unos pasos apresurados y el eco de una mentira que ya no tenía fuerza para sostenerse. Yo no miré atrás. No por orgullo, sino porque ya no había nada que mirar. Lo curioso es que nunca necesité venganza. No me hizo falta. Su caída no fue producto de mi rabia, sino de su ambición mal dirigida. Su necesidad de manipular, de controlar, de engañar, todo eso fue lo que la dejó sola. Y en el fondo, creo que ese es el castigo más grande que alguien como ella podía recibir, quedar sola, sin guión, sin público, sin historia que contar. A veces, la justicia no llega con un veredicto. Llega en forma de silencio. En forma de indiferencia. En forma de una vida que sigue adelante mientras la otra se queda estancada en el error. Hoy, camino por la casa con pasos tranquilos. Pinto paredes. Arreglo cosas. Saco recuerdos y los reemplazo por nuevos. Redecoro. Reinicio. Y cada vez que alguien me pregunta por qué terminó mi matrimonio, solo les digo que a veces las mentiras se sostienen, hasta que se topan con una verdad imposible de rebatir. No levanté la voz. Solo solté la verdad. Y eso fue suficiente. Y a veces, eso es todo lo que se necesita para empezar de nuevo.